Buenas tardes, bienvenidos amigos a la señal de Radiovisión 106.1 frecuencia modulada y a la radio entre tintos y papeles, en las diferentes plataformas que poseemos, tanto en entre tintos y papeles y Radiovisión. Vivimos un momento de crisis en la República del Ecuador. Veamos varias crisis en varios términos, en varios aspectos. Pero el tema más sensible, uno de los temas más sensibles, es justamente la salud de los ecuatorianos. El sistema de salud sufre una circunstancia totalmente difícil. Nos venimos quejando desde hace tiempo de que no existen medicamentos básicos en la red de salud pública, pero no hay ninguna solución. Yo creo que esta es una de las razones justamente por la que el señor Novoa perdió en la consulta que realizó el día sábado, el día domingo, perdón, pasado. Una persona graduada en una universidad extranjera, empresaria, comercial y política, grabado en arte y diseño, podrá saber algo de salud, podrá entender la magnitud del drama que viven los ecuatorianos por la falta de este servicio básico, por este servicio básico que es reclamado por miles de ecuatorianos y que ha causado una gran cantidad de decesos en las personas de menos recursos económicos. Me refiero nada más que a la vicepresidenta del Ecuador, María José Pinto, que se le ha encargado el Ministerio de Salud Pública del Ecuador a partir de la derrota sufrida por el señor Novoa en la consulta del día domingo. Repito la pregunta y me repito a mí la pregunta. ¿Qué podrá saber la vicepresidenta María José Pinto sobre salud? Dice que va a hacer una revisión integral del sistema de salud. Sí, está bien. Es más, con todo énfasis dice que va a realizar un profundo análisis de la situación del sistema de salud pública, más estudios, más diagnósticos, cuando la realidad está allí, en los ojos de todos los ecuatorianos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces busca ganar tiempo la vicepresidenta encargada del Ministerio de Salud, quien hizo declaraciones este miércoles 19 de noviembre de 2025. Y dice, textual, abro comillas, dispuse un análisis profundo sobre la situación de los hospitales, centros de salud, compra de medicinas y otros aspectos clave. Cierro comillas. Voy a repetir lo que dice porque es importante. Comillas, dispuse un análisis profundo sobre la situación de los hospitales, centros de salud, compra de medicinas y otros aspectos clave. Cierro comillas. ¿Qué podré decir del encargo hecho por el presidente de la República a la vicepresidenta del Ministerio de Salud, luego de varios cambios que se han dado por la derrota en el gabinete? Este martes 18, la vicepresidenta Pinto recibió el nombramiento, el encargo, luego de que cambiaron a varios ministros, a más de este ministro de Salud. No sé si no sé si decir, creo que vivimos en un estado de paranoia, porque nombrar a una persona que no conoce absolutamente nada de salud y en uno de los ministerios en donde más corrupción existe, ¿qué va a decir la señora encargada, vicepresidenta, de aquí a 8 15 días?
Regreso a mis tareas y nombrará otro ministro de salud, el ministro, el gobierno. Y asimismo entrará a decir que va a realizar el diagnóstico de cómo está la salud ecuatoriana. Por Dios, la gente se muere en las puertas de los hospitales. Yo creo que cualquier persona con un poco de sentido común dirá que va a comprar los medicamentos de forma urgente, que va a reparar las máquinas que están paralizadas en los hospitales, que va a pedir a los médicos que se entreguen con más vocación hacia el servicio de los pacientes. Pero una persona que es totalmente desconocedora dice que el sistema de salud debe ser eficiente, rápido y libre de corrupción. Y me acuerdo yo de tantos ofrecimientos, de tantos decires. Hasta coraje me da oír este tipo de circunstancias. No creo que el pueblo ecuatoriano se merezca este tipo de pronunciamientos. Ayer hice ya una crítica sana, por cierto, posiblemente constructiva, a quienes el presidente de la República encargó los diferentes ministerios. Pero el Ministerio de Salud no está haciendo bien las cosas. Seamos claros, la ciudadanía reclama por hospitales sin medicinas, es decir, reclaman que no hay medicinas en los hospitales. Las demoras en cirugías, contratos con dudas, ¿ah?, sobre corrupción, falta de personal y un sistema que parece solo sostenerse por el esfuerzo de los médicos y de enfermeras. Vean ustedes esta realidad. Si no fuera por las enfermeras y por los médicos, ya tuviéramos aún más grave el sistema de salud. No se puede, señoras y señores, improvisar un área tan sensible como es la salud. Yo creo que los ecuatorianos nos merecemos, no como dádiva, sino como derecho, un sistema digno, transparente y planificado. Las cosas, los hechos, no se cambian en la República del país, en la República ni en cualquier otro país, solo cambiando nombres, sino también hay que cambiar las prácticas. ¿Hasta cuándo entenderán esto los políticos y los gobernantes? Es una pregunta que, que realmente nace en forma primaria sobre lo que estoy comentando este momento. El Ministerio de Salud es una circunstancia gravísima o atraviesa una circunstancia gravísima. Por Dios, díganme ustedes, ¿quién no conoce que vivimos una crisis sanitaria, una de las más grandes de los últimos años? Y es más, señora vicepresidenta, señora ministra, señores médicos, directores de hospitales, en fin, ya es un secreto. Nadie desconoce la realidad de nuestros hospitales que están desabastecidos. ¿Y por qué lo hacen? ¿Y por qué sabemos? Porque los médicos denuncian falta de implementos básicos y los pacientes esperan meses para tener un turno y ser atendidos. ¿Dónde la ciudadanía puede encontrar un alivio para su salud? Tal vez en el sistema de salud particular, privado, pero lo que es encontrar solución en el proyecto o en el programa de salud de la red de salud se vuelve ineficiente, ocioso y tiene una corrupción enorme. Pero el Ecuador ya conoce de esto, ya sabe qué es lo que está pasando. Las instituciones del gobierno tienen que ser reorganizadas, fortalecer las instituciones. Parece que el señor presidente de la República está cambiando ministros como quien cambia piezas desgastadas de un rompecabezas que nunca termina de armarse. El presidente de la República creo que está
respondiendo al pueblo ecuatoriano con largas y sin saber el procedimiento que va a seguir para solucionar la crisis de la salud. En los hospitales las filas siguen siendo interminables. Los hospitales y la realidad no cambian. Los pacientes se ven obligados a comprar medicinas afuera porque no lo encuentran en el sistema público. ¿Podrá una persona que está improvisada en el Ministerio de Salud cumplir con los hospitales rurales que además de los citadinos están, de los cantonales, están olvidados? Entonces, los trabajadores denuncian falta de pagos y contratos inexistentes. Aquí surge una pregunta que los hago y me formulo. ¿Por qué seguimos repitiendo los mismos errores? Si el país posiblemente tiene recursos, existe calidad humana y profesional, ¿por qué el sistema de salud sigue colapsado? ¿Habrá atrás de esto desprestigiar el sistema de salud para privatizar, por ejemplo, IES, el ISPOL? También puede ser, no quiero aseverar, porque realmente estaría formando una especie de especulación. Esta situación de los hospitales y los cambios en los ministerios responde más a un movimiento político que a una solución real de de los políticos o de los problemas del país. Un país no se gestiona a punta de videos con frases llamativas ni cambios apresurados. Se necesita trabajo técnico, decisiones de fondo y un compromiso real de compromiso con la ciudadanía. Entonces, señoras y señores, desde el programa Entre Tintos y Papeles que se transmite a Radiovisión, les decimos con todo cariño, hacemos un llamado fuerte, yo diría desesperado incluso, para que se solucione la crisis de salud en el Ecuador, que se oiga a los profesionales de la rama, que se transparente los procesos de compra pública, que se pongan a las personas por encima de la tendencia política, porque al final del día no son nombres, son personas que están obligadas a solucionar los problemas de los hospitales. Ya hemos dicho, seguiremos vigilantes sobre esto, sobre esta circunstancia, pero ojalá, es más, el país merece dirección, el país merece más que improvisación, merece resultados. Voy a cambiar de tema, señoras y señores, creo que sobre la situación de la salud está totalmente claro, ustedes comprenden, y por esta es la razón, y esta es la razón que estoy haciendo el análisis de la manera más cordial y de la manera más clara posible para que ustedes sigan entendiendo y comprendiendo la situación del país. Hay una denuncia grave en estos momentos que circula en las diferentes redes sociales y en las diferentes plataformas. La Superintendencia de Bancos dice que existen 56 entidades no autorizadas para realizar actividades financieras de Ecuador. ¿Qué podemos decirles a ustedes, señoras y señores? La ciudadanía tiene que verificar siempre la legalidad de cualquier institución antes de llegar a acuerdos económicos con las instituciones bancarias, saber si efectivamente están respaldados por la ley o no. Entonces, 56 empresas no están autorizadas por la Superintendencia de Bancos para trabajar con el dinero. Vemos que corremos un riesgo, los ecuatorianos, de ser estafados en forma vil por parte de instituciones que se dedican a receptar dinero, contrariando lo que señala el artículo 284 del Código Orgánico y Financiero, que dice: ninguna persona puede
captar dinero del público ni realizar actividades exclusivas del sector financiero. Es más, ustedes deben saber que estas entidades, además de captar dinero ajeno, pueden captar dinero público también, no realizar actividades del sector financiero. Pueden utilizar una propaganda engañosa para hacer de los ciudadanos víctimas con documentos, folletos, dan a entender que son entidades legalmente reguladas, algo que es falso. Estas entidades representan, señoras y señores, un peligro real. Los ciudadanos tienen que cuidarse porque aquí la zapada, la viveza, está presente en varias actividades de la política nacional. A mediados del año, el listado de las personas que estaban al margen de la ley, de las instituciones, de las personas jurídicas que estaban al margen de la ley, estaban en 42, pero ahora han subido a 52. Reporta a más de eso 400 actividades no autorizadas. Algunos nombres muy cómodos: financiera, institución financiera, banco microempresarial, financiera progreso, en fin, hacen creer a los ciudadanos que van a solucionar de manera rápida y ágil las necesidades económicas del pueblo. Hay operaciones económicas verdaderamente peligrosas y que las personas tienen que tener cuidado para que no se armen fraudes, estafas piramidales, incumplimientos, incluso pérdidas totales para quienes confían en su dinero. Entonces, señoras y señores, amigos que nos ven y nos escuchan, tengan mucho cuidado. Entren a la superintendencia de banco, vean quiénes son las instituciones financieras autorizadas para realizar estas actividades y tomen la decisión. No está bien que ustedes, por comodidad o por rapidez, vayan y contraten con la primera empresa que ustedes ven en la calle con un gran letrero que llama la atención. Las promesas, los milagros, la publicidad agresiva te puede confundir. Se necesita, repito, señoras y señores, que ustedes ingresen a la página de la Superintendencia de Bancos para que tengan conocimiento cuáles son las instituciones financieras que están autorizadas y no correr ningún riesgo. Sí, son temas que nos vienen a la mente, nos vienen este rato como preocupación ciudadana, pero tenemos que decir también que existen recursos limitados para que se realice la supervisión y detectar y monitorear a estas instituciones. La superintendencia de bancos necesita más personal, tecnología, bases de datos y la colaboración institucional. Sí, señoras y señores, esta es la verdad dura del país. Hemos hablado de salud, ahora hablamos del riesgo de los recursos y vamos también a comentar un tema que a mí me llama la atención poderosamente. ¿Será justo? ¿Verdad? No voy a defender a ninguna persona en particular. Voy a defender el ordenamiento jurídico en su caridad. ¿Creen ustedes que será justo que al señor Glass le lleven a que guarde prisión en la cárcel del encuentro? ¿Creen ustedes que es justo? Muchos dirán bien hechos, es sinvergüenza, en fin, ta, 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 ta. Pero no se trata del sinvergüenza, no se trata de la persona. Jorge Glass, se trata de la situación que tiene que dirigir el ENDAI, es decir, a cada persona que está privada de la libertad debe ser internada en un centro de recuperación, pero de acuerdo al delito que ha cometido. Entonces, no es así nomás. Jorge Glass ha sido condenado
por corrupción el 30 de junio de 2025. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia le impuso 13 años de prisión por peculado, es decir, malversación de fondos públicos durante la crisis del terremoto en 2016 en Manaí, en Esmeraldas. Además de eso, la Corte Nacional le inhabilitó para que pueda participar en situaciones políticas en el país. Se le acusó por asociación ilícita como Odebrecht, condenado a 6 años. Fue condenado también por cohecho agravado en el caso conocido como Soborno 2012-16 por 8 años. Y trasladarle a la cárcel de encuentro, ¿qué significa, señoras y señores? Por Dios, ¿qué significa? Es un nuevo centro que no está terminado, que apenas tiene un 30% de avance, que se dice que no tiene las obras básicas necesarias, a donde deben ir privados de la libertad con condenas graves. Así se podría decir entonces que el señor Glass está bien en ese centro carcelario porque tiene múltiples condenas. En fin, y podrán decir que esta medida es justificada. A otros les parece, y creo que es la que más penetración tienen los públicos, es que parecen existir motivaciones políticas. No es solamente un castigo legal, sino un mensaje para sus allegados, para sus coidiarios. Es una forma, yo diría, abusiva de cortar la influencia como por figura política histórica de Correa. Un experto de la ONU ha dicho que no es posible que se vaya y por parte de la justicia y se le encierre al señor Glass en la cárcel del encuentro. Y muy orondo sale el ministro a decir que la cárcel está muy bien, que el señor Glass no está de vacaciones, sino que está penando, perdón, cumpliendo la pena. Yo diría con sorna, con abuso de autoridad. Entonces, señoras y señores, tenemos que entender que por más delincuente que sea una persona, tiene derecho a cierta protección de la ley en cuanto a la difusión de fotos, en cuanto a la difusión de su vida familiar, en fin. Entonces, señoras y señores, creo que el señor Glass está en la cárcel del encuentro para que cumpla una pena. Ustedes recordarán incluso que un estado americano como México le dio asilo al señor Glass, pero sin embargo se allanó esta embajada, no pasó nada y se le llevó al señor Glass hacia la prisión. Creo que la cárcel del encuentro no es el lugar donde debe cumplir la pena el señor Glass. Deberá cumplir en otras partes, en otros centros de detención. Estas investigaciones de malos tratos de fin deben ser investigadas. Señoras y señores, no es simple la situación. Aquí hay un uso y abuso del derecho a una cárcel donde se dice que existen torturas, tratos inhumanos. No sé si deba ir allá el señor Glass cuando ya tiene una edad avanzada y tiene una enfermedad de tipo renal. Como ya dije anteriormente, la motivación puede ser política. La justicia contra Glass ha tenido en algunos momentos tinte político, especialmente por su relación con la Revolución Ciudadana y Rafael Correa. Temo que se está utilizando el sistema judicial penal para debilitar a los adversarios y a los políticos. Señoras y señores, esta es la triste realidad de abuso de poder que estamos viviendo en la República del Ecuador.
Hoy asoma una noticia que a mí me ha fastidiado hasta no más. 10 presos muertos en la cárcel de Guayaquil entre 19 y 46 años. Al principio se dio a conocer sobre las muertes, pero no se dijo la razón. Entonces se disfrazó, se llevó a creer al público que se había producido un nuevo motín político, que a lo mejor fue un ajuste de cuentas de nuestros centros penitenciarios. Desde el pasado 14 de noviembre, no todas las 10 muertes ocurrieron el mismo día. ¿Y saben por qué mueren? Es que me da coraje, señoras y señores, por tuberculosis. Una enfermedad que ha sido controlada desde hace muchos años. Es decir, qué condiciones tan graves e inhumanas tendrán en el centro de detención en la periferia del litoral, que mueren 10 personas desde el 14 de noviembre por tuberculosis, una enfermedad que cada vez más es controlada. Asimismo, señoras y señores, hoy se fugaron 3 presos. Tanto que hablan de seguridad, tanto que hablan de que están gastándose los recursos del IVA, los recursos del alza del petróleo, en fin. Eso ya se fugan 3 presos en la nariz de los policías. Entonces, créanme, señoras y señores, que la situación es totalmente contraria al derecho, a las buenas costumbres, a los derechos humanos. Se hicieron varias peticiones al señor ministro del Interior, confirmó que los privados de la libertad efectivamente vinieron desde la cárcel de Machala y fueron internados en esta cárcel. Y se dice que murieron, fallecieron por tuberculosis, que son afecciones graves y crónicas. El día de hoy se realizarán las autopsias, las necropsias, y los presos de entre 19 y 40 años que han muerto, sabemos la verdad. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y causada por bacterias. Afecta los pulmones del paciente y es muy común en lugares hacinados como las cárceles. Pero por Dios, alguien debe velar por la salud de los presos. No es justo, señoras y señores. Ya murieron en noviembre, a inicios de 2025, 8 muertos de reclusos en la Pitiresía del Litoral y la cárcel regional. Solo uno de ellos demostró signos de violencia en su cuerpo, pero los otros tenían una delgadez extrema y un deterioro físico marcado por enfermedades respiratorias. Se dirá que la mayoría de las muertes son por causas naturales en las cárceles del Ecuador. Se ha vinculado con la tuberculosis, enfermedad que presentó un brote en el 2024. ¿Qué otro tipo de enfermedades tendrán en los centros penitenciarios los recluidos? Me pregunto. Señoras y señores, créanme que duele, como periodista, como abogado que soy, oír esta realidad tenebrosa, oír esta realidad que nos saca del sentido común. Enfermedades que pueden ser controladas causan la muerte de pacientes, de enfermos en las cárceles de nuestro país, en los centros de corrección o en los centros para volverles a la vida ciudadana, ya compuestos, ya corregidos, ya como afán de reintegrarse a la sociedad. Es una pena. Hoy me ha tocado hacer comentarios que a lo mejor no les gusta a muchas personas. Ahí está.
Ahí están los hechos. Yo no estoy inventando absolutamente nada. Además de eso, señoras y señores, quiero decirles a ustedes que la tuberculosis tenía causa hasta 10 muertes y se sabe que se han reportado 200, perdón, 401 internos con tuberculosis, lo que evidencia que el problema de salud es público y grave. Las familiares de los reos denuncian falta de medicina, falta de atención, alimentación inadecuada y condiciones que disparan la propagación de la enfermedad. La tuberculosis es altamente contagiosa en espacios cerrados con poca ventilación y alta densidad de personas. Condiciones o malas condiciones que tiene la penitenciaría del litoral y que las cumple todo. Deben dirigirse a los internos que tienen tuberculosis a una atención especializada, pero el brote continúa en virtud del hacinamiento, de la mala alimentación, de la promiscuidad en la que viven los seres que han perdido su libertad. La responsabilidad es del Estado ecuatoriano. Los privados de la libertad tienen derechos. El Estado debe garantizar las condiciones mínimas de salud, dignidad y seguridad. Y hay un problema grave aquí. Puede esta tuberculosis salir fuera de los muros de la penitenciaría y contagiar a familias, a niños, en fin. Por favor, tómese en cuenta este tipo de comportamientos en los centros penitenciarios. Dicen los guardias de centro penitenciario que les dio pena y que ha sido feo ver a esta gente salir casi calavérica. Ya desubicaron en un solo lado a los que tienen esta enfermedad, pero leve, pero lamentablemente no hay una supervisión total. Ahí está, entonces, la primera misión que tiene la señora ministra de Salud encargada, la señora vicepresidenta, es hacer que la salud pública y el Ministerio de Salud intervengan en las cárceles. Por último, se habiliten pabellones o se abran ventanas en los centros de rehabilitación, que se procure dar los medicamentos y también que la ciudadanía exige transparencia, porque estas muertes no son casos aislados, sino un resultado del sistema de salud que ha colapsado en el país. Gracias por atendernos, señoras y señores. Nos veremos mañana, asimismo, con comentarios, con invitados. Pero las cosas hay que decirlas y no hay que callarse. A lo mejor a algunas personas les llama la atención, pero cada uno tiene la capacidad y el libre discernimiento de tomar estas informaciones que están tomadas de páginas oficiales y de instituciones del Estado. Buenas tardes.